Hola, buenas tardes, bienvenidos nuevamente. Aquí estamos en este espacio que denominamos Propuestas para la Ciudad en la UBA. Están presentes 10 candidatos a jefe de gobierno. Ahora vamos a avanzar con el segundo tema acordado. Los candidatos van a hablar sobre infraestructura y servicios públicos. ¿Están listos? Bueno, entonces, Pino Solanas, comienza usted. El tema de los servicios públicos en la ciudad es enorme y imposible de desarrollarlo en 1 minuto 20. Voy a centrar mi exposición en el tema de los subterráneos y el transporte. La ciudad ha aumentado su caos y su anarquía en el tránsito. En los últimos 10 años se construyó solamente 7,5 kilómetros de subterráneo, cuando nosotros en la década del 20, en menos de 4 años habíamos construido la línea B, la C y la D. Nosotros proponemos construir 4 kilómetros de subterráneos por año con los recursos de la ciudad. Proponemos construir por primera vez la ligazón entre las distintas líneas de subterráneas para conformar el anillo de subterráneos que permite interconectar los subterráneos. Eso significa la construcción de la línea I, significa la ligazón con la línea D y con la línea E en Retiro, y también estamos proponiendo prolongar la línea C desde Retiro a la terminal de ómnibus. Son 600 metros que los pasajeros tienen que hacer con sus mochilas al hombro, y construir la ligazón desde la estación Constitución a la estación Buenos Aires, 2 kilómetros. Muy bien, gracias Solanas. Es el turno ahora de Luis Zamora. Infraestructura, negociados, negocios y negociados. La basura, gigantesco negocio de empresas y gigantesco negociado de los funcionarios. Transporte, gigantesco negocio empresario. El transporte es un servicio público. ¿Por qué un servicio público puede estar en manos privadas? ¿Y por qué es incompatible que esté en manos privadas y sea un servicio público? Las líneas de colectivos van por las avenidas donde pueden, y a veces hasta se superponen en su recorrido porque es negocio donde hay muchos pasajeros. Y no están vinculados y relacionados porque no es negocio para las empresas. Tiene que ser público, que no es lo mismo que estatal, que ya sabemos que es sinónimo de gobierno y gobierno controlando todo. Público es comunitario, es de todos. Es administrado por los trabajadores de los colectivos, de los choferes de subterráneo, de los trabajadores de subterráneo. 6 horas, trabajo insalubre para los choferes de colectivos, que entre otras cosas no solo evitaría salvar su problema de salud, sino también los accidentes de tránsito. Y infraestructura también es el problema de la basura. La basura tiene que ser pública. ¿Por qué ese negociado las ganancias van para empresas privadas? Gracias, Zamora. Castrilli, es su turno. Para que el puerto sea administrado por el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires como lo establece la Constitución, no podemos tener un gobernador arrodillado, débil, timorato, que diga no me dejan gobernar. Tampoco podemos darnos el privilegio, como tienen lamentablemente algunas jurisdicciones, de tener un gobernador eunuco aplaudidor de una corte monárquica. Necesitamos un jefe de gobierno en serio para recuperar eso y haremos cumplir la Constitución como corresponde. Basta de subejecutar las partidas correspondientes a la infraestructura, reitero, de las escuelas, de los hospitales y de las viviendas sociales. Nosotros vamos a darle la autonomía también a la Ciudad de Buenos Aires en el tema del transporte. Por eso necesitamos un gobernador de una vez por todas, desde el año 96 que no lo tenemos, lo estamos buscando. Vamos a poner un aviso en el diario. Centro de transbordo para el transporte de carga, para que no nos sigan rompiendo el pavimento, el transporte de carga. Necesitamos también ponerle un dique de contención por el tema del tránsito. Es por eso que nosotros le decimos a usted, por favor, el domingo, vótese a usted mismo. Vote Castrilli. Muy bien, habló Castrilli, ahora es el turno de Jorge Todesca. Yo elegí como tema para este minuto un servicio social y un servicio público importante que es la salud. No tenemos un plan integral de salud en la Ciudad de Buenos Aires. Tenemos 33 hospitales que no están interconectados entre sí y el número 34, que es el SAME.
No hay una hoja clínica única para los pacientes. Si un paciente se atiende en un hospital, nadie sabe en otro hospital qué se le prescribió, nadie sabe cuál fue la eficacia de los tratamientos, nadie sabe cuánto esperó, no se sabe nada de la gestión de los hospitales. Este es un primer escalón de ordenamiento. Hay que decir la verdad. Nuestros hospitales no pueden atender en tratamientos programados a todo el mundo. Nosotros proponemos para los tratamientos programados que se le dé prioridad a quienes residen en la Ciudad de Buenos Aires y a quienes trabajan en la Ciudad de Buenos Aires y deben atenderse en la Ciudad de Buenos Aires. La salud pública de emergencia, la salud pública de atención primaria, como es lógico y como es un derecho constitucional, abierta para todo el mundo. Muy bien, estamos hablando de infraestructura y servicios públicos y ahora es el turno del senador Daniel Filmus. Bueno, es un tema sustantivo. Cuando el país crece, cuando la economía crece, crecen también el número de autos, crece la circulación automotora en la Ciudad de Buenos Aires, crece también los residuos y la basura. Es un tema donde la ciudad podría invertir, tiene 6.500 millones de dólares de presupuesto este año, por ejemplo, y si uno toma lo que no se ejecutó, es decir, la plata que tenemos y no se ejecutó los últimos 3 años, nosotros tenemos 2.800 millones de pesos que no se usaron. Para tener una comparación, hubiéramos construido 25.000 viviendas o 450 escuelas con la plata que tenemos y no se usó. Por eso hay una cuestión de eficiencia fundamental y de atender los temas de los futuros 8 años, que son 8 años que también van a ser de crecimiento. La ciudad va a colapsar, tiene 850.000 autos, entran 1.200.000 autos por día, hace falta hacer las grandes obras del subte, hace falta hacer la autopista ribereña, hace falta hacer los grandes parques de transferencia. Yo, en el tema del puerto, creo que hace falta trasladar el puerto hacia el sur para que no entren los grandes camiones en la ciudad. Y hace falta también tener nuevamente la ley basura cero en ejecución. Realmente esta ciudad no resiste que no avancemos en la clasificación en origen y no resiste también que en la calle la basura todos los días. Creo que recuperar la ley basura cero es uno de los grandes elementos para el futuro. Muy bien, habló Daniel Filmus y ahora es el turno de la senadora María Eugenia Estensoro. ¿Qué somos nosotros? ¿Idiotas que no podemos construir 15 kilómetros de subtes por año? Nosotros tenemos que construir por lo menos lo que hicieron los chilenos, 44 kilómetros en 3 años. Estas son las palabras de Mauricio Macri en el debate de TN en el 2007. ¿Será idiota? No es una afirmación, es una pregunta, porque el actual jefe de gobierno hizo 300 metros de túneles nuevos en su gestión, que fue la estación, ¿no?, del tramo que va de 11, ¿sí?, a Corrientes, la línea H por debajo de Pueyrredón. El resto, las estaciones de Puan y Carabobo, por ejemplo, de la línea A, esas se las dejaron, Tellerman se las dejó, casi le faltaba poner los azulejos, eso es lo único que hizo Macri. Y otras ni siquiera las pudo inaugurar, por ejemplo, la de Nazca y San José, porque no ha podido hacer los estacionamientos, las cocheras para los trenes. No tenía plata, dice Macri, que siempre se victimiza. Pidió 300 millones de dólares en el 2009 y no los usó, no los pudo ejecutar. Pidió dinero para utilizarlo para obras menores. El kirchnerismo lo autorizó, nosotros no. Estensoro, gracias por haber expresado sus palabras. Ahora escuchamos a Jorge Tellerman. Medidas concretas en lo inmediato. Me decía Mr. Contenedor, porque yo en nuestra gestión empezamos en una obsesión, la contenerización en la Ciudad de Buenos Aires. Pusimos 40.000 contenedores, luego ni siquiera se repusieron los que se rompían. En 3 meses el compromiso, 3 meses, uno necesita más tiempo, 120.000 contenedores en todas las esquinas y ya para avanzar rápido y recuperar esa ley que promulgamos y yo reglamenté de basura cero, separación en origen, húmedo y seco, muy sencillo. 4 plantas, una la hicimos, es la única, en Soldati, la hicimos en ese año de gestión, nos hicieron más. 4 o 5 plantas a lo sumo de separación de la basura. No debe haber en 6 meses ningún cartonero más. Toda esa tarea se puede hacer de manera digna, higiénica y con trabajo bien remunerado en esas 4 o 5 plantas. Y también empezar a avanzar, mediano y largo plazo, las plantas de tratamiento en la Ciudad de Buenos Aires tienen que recuperar
como mínimo cierto rol de modernidad y de vanguardia. Ya hay muchas ciudades, y no hablo de países de economías desarrolladas, hasta en Salta ya hay plantas de tratamiento de la basura. Estamos perdiendo dinero, destruyendo el medio ambiente, enterrando, que es del siglo XIX, y no haciendo plantas que además hoy pueden hacerse con la basura, ladrillos, fertilizantes y energía. Gracias, Tellerman. Ahora sigue hablando de infraestructura y servicios públicos la diputada Silvana Giudici. En este mismo lugar, en noviembre del año pasado, presenté este libro, No es la ciudad, somos nosotros. Aquí está mi plan de obra pública, el modelo de ciudad y la visión de ciudad que quiero. Buenos Aires tiene que volver a ser lo que era, como un faro de inversiones, un faro cultural, una ciudad moderna, una ciudad que sea capaz de atraer inversiones y de crecer. Buenos Aires tiene que crecer en aquellos lugares donde la densidad demográfica está achatada y las zonas del espacio público postergado. Nosotros tenemos un plan de obra pública donde el Estado va a ser el primer inversor. Vamos a concursar y a licitar 15 sedes comunales, porque allí donde un nuevo edificio municipal se implanta, se genera una nueva centralidad y entonces el sur va a poder transformarse. Por supuesto, vamos a completar la red de subtes, la red de control de inundaciones. Vamos a defender fuertemente el puerto, que es nuestra marca identitaria. Hay que transferir el puerto a la ciudad y la ciudad tiene que hacer las obras para que la actividad económica de casi 4.000 millones de dólares al año siga dándole a Buenos Aires el desarrollo sustentable que requiere y una ciudad integrada correctamente al puerto. También, por supuesto, vamos a trabajar en revertir la inequidad del sur, a abrir la 27 de febrero, a generar un parque lineal y a lograr todas las obras necesarias para que el sur tenga la misma calidad que tiene el norte. Gracias, diputada. López Murphy, ahora sí tiene la palabra usted. Sí, esto de tener que hablar de temas complejos en 1 minuto 20 segundos nos pone a todos nerviosos. Menos nervioso de lo que nos pone el tránsito en la ciudad de Buenos Aires. Todas las mañanas yo tomo el colectivo para ir a mi trabajo. Yo trabajo en el microcentro. Cuando el colectivo dobla por Maipú, ya sé que voy a tener una experiencia que va a ser más traumática que el minuto 20 y los timbres que acá suenan. ¿Por qué va a ser más traumática? Porque el tránsito está colapsado en la capital, y está colapsado por ineptitud e incompetencia. Una de las preguntas que usted tiene que hacerse, si se debe reemplazar la actual administración o se debe reelegirla, es preguntarse a usted mismo, ¿estamos mejor que hace 4 años o estamos peor? Yo estoy seguro que en el tránsito estamos mucho peor. ¿Qué hacer ahí en el corto plazo? En el corto plazo hay una solución. La solución es ejercer el poder de policía, impedir el estacionamiento en las vías que usa el transporte colectivo automotor, impedir la carga y descarga entre las 8 y las 20 horas y hacer que eso le permita a todo el sistema funcionar más eficientemente y multiplicar sus servicios, porque se van a poder usar más frecuentemente. Para no dar ventajas, vote con convicción el domingo, vote López Murphy. Muy bien, habló López Murphy y ahora es el turno de la abogada Miriam Breckman. Sí, y para hablar de servicios públicos tenemos que comenzar diciendo que la ciudad de Buenos Aires es rehén de las privatizadas. Lo que ningún candidato dijo es que hay que terminar con el proyecto privatizador de las privatizadas que vive en el proyecto de Macri. Hay que cuestionar la Argentina de los 90 y para eso hay que anular la concesión del subterráneo que beneficia al Grupo Roggio. Como dice mi compañero Claudio de Le Carbonara, del PTS y candidato a legislador en la ciudad de Buenos Aires, delegado de subterráneos, hay que municipalizar las líneas de subterráneos y ponerlas a administrar bajo control de los trabajadores y un comité de usuarios. Esta ciudad de Buenos Aires, tal como está hoy, está pensada para el boom de la industria automotriz. Está pensada para la Ford, para las Volkswagen, pero no para el pueblo trabajador que viaja en la ciudad de Buenos Aires. Por eso nosotros vamos a pelear también por 6 horas para todos. Ya lo conseguimos en el subte, ya lo hicimos en el subte. Vamos a pelear por 6 horas de trabajo para todos los trabajadores que están relacionados con el transporte público de personas. Y también queremos decir que cuando hablamos de tren para todos, no hay tren para todos con Pedraza, con sus amigos, con lo peor de la burocracia sindical.